Siguiente es muy impactante. Por 25 años, un predicador evangélico de Isla de Maipo habría abusado sexualmente de su hijastra y sobrinas. Dos de ellas se atrevieron a romper el silencio y revelaron detalles del calvario que les tocó vivir y que hoy tiene tras las rejas al presunto abusador. Vemos el trabajo de Carolina Acuña y Francisco Moreno en esta investigación. Predicador en público, abusador en privado. Esa es la acusación que enfrenta. La doble vida que este hombre habría mantenido por años, hoy lo tiene tras las rejas. Solamente el tribunal del día de hoy declara que la libertad del imputado constituye un peligro concreto para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Por lo tanto, el tribunal acoge la petición del Ministerio Público y la querellante, decretando la prisión preventiva del imputado. La abusaba antes de la prédica de los días viernes. ¿Y eso durante cuántos años? Eso se habría repetido por lo menos hasta octubre del año 2015. ¿Y desde qué año? Desde que mi representada tiene memoria. Y ha sido una etapa muy difícil que viví hasta mis 25 años. Sus cantos y alabanzas al Creador poco tienen que ver con las atrocidades que la Fiscalía le imputa por el caso de Alejandra, quien decidió llegar a la justicia en 2019. Sin embargo, no es la única acusación que enfrenta Benjamín Peña. Pueden existir quizás otras víctimas y de las cuales, ¿cierto?, se tiene algunos indicios que pudiese haber cometido más delitos de la misma índole en contra de otras personas. Durante meses, este miembro activo de la Iglesia Metodista Pentecostal en Isla de Maipo habría aprovechado su rol preponderante al interior de la organización para disfrazar con religión los abusos sexuales en contra de su hijastra y de al menos dos sobrinas que hoy deciden alzar la voz. Ana es una de ellas. Cuando vivía en Buina, acusa, habría sido sistemáticamente abusada por este hombre. Estos hechos ocurrieron desde que yo tengo memoria. Sé que pasaron años que viví siendo abusada. Era algo que era de casi todos los días o todas las semanas, porque nosotros vivíamos cerca. Para mí era una persona enferma. Él tuvo una conversa un par de años atrás delante de mis hijas conmigo y él reconoció lo que le hizo a mis hijas. Nosotros llevamos a nuestros hijos a la iglesia para protegerlos de todas estas cosas y sin pensar que podía estar la persona en el mismo lugar donde nosotros llevamos a nuestras hijas. Por eso lo lograron discernir recién después de años, cuando su prima Alejandra hizo una denuncia pública a través de Facebook. Amigos, sé que todos están conmovidos por el caso de Antonia Barra. Por un momento también me impresioné al escuchar de boca de los abogados las atrocidades que llevó a cabo Martín Pradenas. No alcancé a imaginar lo que escuchaba cuando me di cuenta que mi situación es mucho peor. Alejandra llevó su caso a la justicia. En esta denuncia presentada en la Fiscalía de Talagante quedaron plasmados lo que acusa fueron más de 20 años de quien nunca fue su padre biológico, como ella siempre lo creyó. Desde mi niñez y hasta después de mis 25 años de edad, esto es hasta octubre de 2015, fue intentada violar y abusada sexualmente casi a diario por Benjamín Julio Peña Montesinos. A veces en las mañanas, cuando yo me daba cuenta que iba por mí a la pieza, salía corriendo y me perseguía por la casa. Yo le suplicaba que me dejara. Algunos de esos abusos habrían ocurrido en esta propiedad, su vivienda colindante a la Iglesia Metodista Pentecostal en esta localidad de Isla de Maipo. Solicitamos entrevista al representante de la iglesia, pero se negó a participar. Fuera de cámara se desmarcó diciendo que Benjamín Peña es un simple feligrés. No parece ser así. En su terreno figura una iglesia y en la revisión de esta y otras imágenes a las que tuvimos acceso, lo vemos con una participación permanente y preponderante en los cultos religiosos. Él, en su rol de predicador y una persona que era reputada dentro de la iglesia evangélica, él se valía de esa condición para someter moralmente y psicológicamente a sus víctimas. Y él sistemáticamente la intentaba violar. Curiosamente, los días viernes
después de cometer todos los hechos, el imputado predicaba. Él predicaba los días viernes en la iglesia. Entonces, antes de hacer su prédica, él tenía que sentirse liviano, según decía. Y para sacarse las ganas, es que utilizaba presuntamente a sus hijas y en particular a mi representada para satisfacer sus impulsos sexuales. De abusos reiterados también da cuenta la denuncia de otra de sus sobrinas, Andrea, hermana de Ana, menor de edad en esos años. ¿Él abusó de usted? Sí, él abusó de nosotros. ¿Y tú guardas este secreto toda tu vida? Lo guardé toda mi vida. A la edad de 17 años tuve intención hasta de matarme, porque la autoestima mía fue muy baja. Siempre tuve la autoestima súper baja, porque eso es lo que vive un niño cuando le pasa eso. Lo único que quiero es que se haga justicia y que ellas sanen. Yo sé que no voy a poder quitar el dolor que hicieron en ella, pero yo lo único que anhelo en este momento, que sanen. Las hermanas recuerdan que fueron abusadas al mismo tiempo. Y mi hermana mayor era la que nos crió prácticamente en los momentos que mis padres no estaban. Mi papá trabajaba en el río y en esos momentos este personaje aprovechaba cada momento de ir a buscarme de la mano y llevarme a su pieza. Esta mujer relata que recién con los años lo que su tío le mostraba como un juego era en realidad una amenaza. La indicación era una: debían guardar silencio. Nos decía que no teníamos que contar a la mamá ni al papá porque eso era un juego. Yo me acuerdo que él nos llevó para una pieza y la verdad las cosas que él nos puso, una a este lado y la otra a este otro lado y él al medio. Entonces ahí empezó él a hacer sus cosas. El recuerdo más grande que yo tengo hasta ahora es ese, que él nos encerraba en una pieza a las dos. ¿Y ahí abusaba de usted? Claro, y ahí abusaba de nosotros. Esas huellas, relatan, fueron permanentes en el tiempo. Me afectó mucho también en mi vida matrimonial, porque estuve con una pareja y tampoco pude llegar a rehacer mi vida por lo mismo, porque esas cosas quedan y esas cosas traen secuelas y dejan secuelas. Mónica no logra perdonarse, dice que por su ausencia sus hijas habrían sido víctimas de este hombre. Yo tuve que depender de otras personas, tuve muchas enfermedades en mi vida, pasé muchas veces en el hospital y eso es lo que me tortura cada día, pensar de dónde estaba yo, a lo mejor cuando estuve en el hospital, a lo mejor cuando estuve en el trabajo. Según la investigación, Benjamín Peña utilizaba mecanismos para no ser descubierto. Por los relatos de otras potenciales víctimas y de otros testigos, todos confirman que el imputado, primero, tenía una preferencia sexual con niñas que son menores. Estamos hablando de niñas de primera infancia. A través de su autoridad moral, a través de su autoridad paternal y familiar dentro del hogar, él ejercitaba dicha autoridad para amenazar, amedrentar y manipular psicológicamente a sus víctimas para que éstas en definitiva no lo denunciaran. Y en esa calidad es que precisamente abusaba y sometía a sus víctimas. ¿Ya? Primero las manipulaba, después si no resultaba, digamos, su cometido, procedía a amenazarlas, a golpearlas, a morderlas, y con tal de que ellas no tuvieran la intención de denunciarlo. Se sienten hoy más tranquilas, comentan, más libres, pero con el deseo de denunciar para que otras niñas no les pase lo mismo. Es aprender a vivir con esto, dicen ellas. Por eso es que me hubiese gustado haber podido retroceder al tiempo y empezar de nuevo. Pero es que no se puede. No se puede porque ya sucedieron las cosas y yo sé que Dios me las va a sanar en su corazón. Y a mí lo único que me interesa es que mi hija me perdonen algún día por esto. Y que ellas se sanen, que ellas sanen de esto. Porque uno como padre, como madre se equivoca la verdad.
porque creemos tener el control de las cosas y no lo tenemos. Y a veces, desgraciadamente, el agresor está en nuestro hogar. Él suele predicar en la iglesia metodista pentecostal de Isla de Maipo, y dentro de esta iglesia también hay coros en los que participan menores, niños de primera infancia, y que en ese sentido también, a juicio nuestro, constituyen un blanco posible de parte del imputado para perpetuar nuevos ataques. El juez de garantía da por acreditada la existencia del delito y la participación del imputado en el mismo delito que se le estaba comunicando, y otorga la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que la libertad de este imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y también de la víctima. La defensa del imputado no estuvo ubicable. En los últimos días, sus abogados apelaron a la decisión del tribunal para revocar la prisión preventiva, descartando las imputaciones, solicitud que fue denegada. Las víctimas intentan retomar sus historias de vida marcadas por los presuntos abusos reiterados del predicador evangélico de Vida Paralela, hoy tras las rejas, por las graves acusaciones de abuso sexual en su contra.